Capítulo 4. Daisuke estaba absorto y permanecía sentado con la cabeza apoyada en las manos y el delgado libro occidental que acababa de terminar de leer aún abierto encima de la mesa. Su imaginación seguía atrapada por la última escena. Lejos en la distancia, tras los árboles helados, dos pequeños faroles oscilaban sin hacer ruido. Era ahí donde se levantaban las orcas. Los condenados permanecían de pie en medio de la oscuridad. Uno de ellos se quejaba murmurando de que había perdido un zapato y tenía frío. Otro le preguntó qué le pasaba y volvió a repetir más alto que había perdido su zapato y tenía frío. Otro más preguntó dónde estaba M. Una voz contestó, «Aquí». Entre los árboles apareció una gran superficie llana y blanquecina y un viento húmedo llegó desde esa dirección. «Es el océano», dijo G. En ese momento las luces iluminaron la carta que contenía la sentencia y una mano blanca, la mano sin guante que la sostenía. «No tiene por qué leerla en voz alta, ¿verdad?», dijo alguien con voz temblorosa. Pronto se apagaron las luces. «Ahora estoy solo», se dijo K. Echó un vistazo a su alrededor y suspiró profundamente. S estaba muerto, W estaba muerto, M estaba muerto. Estaba completamente solo. El sol se alzó sobre el océano. Apilaron los cadáveres en un carro y comenzaron a empujar. Los cuellos dislocados, los ojos saltones, las lenguas humedecidas por un espumarajo de sangre, como si fueran horribles flores. Los apilaron y volvieron al camino. Daisuke revivía mentalmente la última escena de Los 7 ahorcados de Leonid Andreyev. En ese punto encogió los hombros y se estremeció. En ocasiones como esa le vencía una enorme necesidad, como si se preguntase qué haría él si tuviera que enfrentarse a una situación semejante. Después de pensarlo detenidamente, se daba cuenta de que no iba a morir. Pero a pesar de eso, morir contra la propia voluntad le seguía pareciendo algo terriblemente cruel. Se imaginó a sí mismo debatiéndose entre las ansias de vivir y la opresión de la muerte, y mientras imaginaba la agonía del tránsito de un estado a otro, empezó a sentir cómo se le erizaba cada uno de los pelos del cuerpo hasta que ya no pudo soportarlo más. A menudo su padre le contaba aquella historia de cómo a los 17 años mató a un hombre de su mismo clan, resignándose a someterse al seppuku. En primer lugar, su plan fue ayudar en el ritual a su hermano, el tío de Daisuke, y después pedirle a su padre que hiciera lo necesario una vez le llegase el turno a él. ¿Cómo podía haber planeado su progenitor con tanto detalle un asunto tan truculento como aquel? Cada vez que le contaba cosas del pasado, lo encontraba todo más desagradable y menos digno de admiración. O si no, pensaba que mentía. Por alguna razón, todo tendría más sentido si al final resultaba que su padre era un mentiroso. No era solo su padre, también había una historia similar acerca de su abuelo. Decían que de joven tuvo un compañero de esgrima tan diestro con la espada que al final despertó la envidia de alguien, y una noche, al volver por los campos de arroz hasta el pueblo cercano al castillo, lo atacaron. El abuelo de Daisuke fue el primero en llegar al lugar. Sujetaba una lámpara en la mano izquierda, y con la espada desenvainada en la derecha le dio unos cuantos golpes y gritó: «¡Ánimo, Gunpei! La herida no es grave». Al tío de Daisuke lo mató en Kioto un encapuchado que irrumpió en la fonda donde dormía. Al parecer se despertó a tiempo y pudo saltar por la ventana desde la segunda planta, con tan mala fortuna que se golpeó contra una roca y quedó malherido. Allí mismo el encapuchado lo remató. Según le habían contado siempre a Daisuke, la cara de su tío tenía el mismo aspecto que un pescado crudo cortado en rodajas. Unos días antes de que lo asesinaran, caminaba en plena noche desde la avenida Shijo hasta Sanjo, con sus geta, y se protegía de la lluvia con una capa y un paraguas. A unos 200 metros de la fonda, una voz le llamó inesperadamente desde atrás: «Maestro Nagai Naoki». El tío de Daisuke ni siquiera se volvió a mirar y siguió caminando con su paraguas hasta la puerta del hostal. Abrió la reja y entró. Después, así continuaba la historia, la cerró violentamente, se dio la vuelta y exclamó: «Soy Nagai Naoki. ¿Qué quiere?». Cuando oí esas viejas historias, Daisuke no se sentía admirado, sino más bien invadido por el terror. Incapaz de apreciar la valentía y la bravura en aquellas gestas, le vencía el crudo olor de la sangre entrándole por los orificios nasales. Daisuke era de la opinión de que, de poder elegir su muerte, esperaba que ésta le alcanzase en el instante de mayor paroxismo, aunque en realidad él era un tipo muy alejado de ese tipo de exaltaciones. Le solían temblar las manos y los pies. No tenía que suceder nada fuera de lo común para que también lo hiciera su voz o para que su corazón se desbocara y se pusiera a latir con fuerza. Pero últimamente nunca se irritaba. Irritarse en exceso le hacía sentirse más próximo a la muerte,
y a Daisuke le resultaba obvio que cada vez que le sucedía estaba mucho más cerca de ella. A pesar de todo, había ocasiones en las que deseaba enfadarse un poco, aunque solo fuera por pura curiosidad, pero de su interés nunca resultó nada. Cuando pensaba en sí mismo en esos momentos, se daba cuenta de lo mucho que había cambiado en los últimos 5 o 6 años. Cerró el libro y se levantó. Las puertas de cristal del enagua estaban ligeramente abiertas, y en el interior soplaba una ligera y cálida brisa. Gracias a ella, los pétalos rojos del amaranto se movían alegremente. La luz del sol los iluminaba. Daisuke se irguió y los miró. Después cogió un poco de polen de su estambre ralo y lo puso en el pistilo, donde lo untó con sumo cuidado. ¿Hay hormigas?, preguntó Kadono desde la entrada, vestido con su hakama. Daisuke continuó agachado y alzó la vista hacia Kadono. ¿Ya has ido? Sí, dicen que se mudarán mañana. Dijo que pensaba venir hoy. ¿Quién lo dijo? ¿Hiraoka? Sí, parecía estar muy ocupado con algo. A usted le sucede justo lo contrario, ¿no le parece, sensei? Si hay hormigas, ¿por qué no les echa aceite por encima? Luego, cuando salgan de sus hormigueros, las puede matar una a una. Me puedo encargar yo si le parece bien. No hay ninguna hormiga. En días tan buenos como hoy, si coges el polen y lo untas en el pistilo, lograrás que se convierta en fruta al cabo del tiempo. Dispongo de un poco de tiempo, así que sigo las recomendaciones que me dio el hombre del vivero. Ya veo, el mundo se ha convertido en un lugar muy práctico, pero es bonito tener bonsáis. Son hermosos y te dan la oportunidad de ocuparte en algo. A Daisuke le pareció demasiado engorroso tener que responderle, y al final se limitó a decir: quizá lo deje por el momento. Se levantó y fue a sentarse a la silla de mimbre situada en el engawa. ¿Hiraoka dijo que vendría hoy? Sí, dio a entender que vendría. Entonces lo esperaré. Daisuke decidió no salir. Estaba preocupado por su amigo desde el día anterior. La última vez que lo visitó, su situación le pareció la de una persona incapaz de permitirse el lujo de tomarse las cosas con calma. Dijo que estaba considerando 2 o 3 ofertas de trabajo, pero Daisuke no tenía ni idea de qué resultó finalmente de aquello. Fue en 2 ocasiones hasta su hostal en Jimbocho. La primera vez no estaba, pero la segunda sí, de pie en el umbral de la puerta de su habitación y aún vestido con ropa al estilo occidental, reprendía a su mujer en un tono inequívocamente molesto. Solo pudo atisbar la escena de manera fugaz al acercarse por el pasillo y aparecer ante la habitación sin ser anunciado. Al verlo, Hiraoka se giró hacia él y exclamó: «¡Ah, eres tú!». Ni en su casa ni en sus maneras se atisbaba el más mínimo rastro de hospitalidad. La cara pálida de su mujer asomó desde el interior de la habitación y se sonrojó al reconocerlo. Daisuke no se atrevió a entrar y ponerse cómodo. Rechazó las habituales formalidades y repitió que no había ido por nada en particular, solo para ver qué tal les iba. En caso de que Hiraoka estuviera a punto de salir, podían irse juntos, y diciendo esto, dio un paso hacia afuera como si quisiera abrir el camino. Hiraoka dijo que quería encontrar una casa lo antes posible y mudarse, pero estaba demasiado ocupado para hacerse cargo de ese asunto por sí mismo. Siempre que le habían recomendado algo en el hostal, resultó después que el lugar seguía ocupado, o que estaban pintando las paredes o cualquier otro inconveniente. Nada más subir al tren que les traía de regreso a Tokio, Hiraoka empezó a quejarse sin cesar, y así continuó durante todo el trayecto. Daisuke sintió lástima por él, y dijo que le pediría al Shoshi que le buscara un lugar adecuado. La situación general del país no era precisamente buena, así que no habría demasiado problema para encontrar alguna oportunidad. Y con ese ofrecimiento se marchó. Fiel a su promesa, enseguida envió a Kadono a empezar la búsqueda, y al poco tiempo de marcharse, éste regresó con una oferta razonable. Daisuke le pidió que fuera de nuevo para enseñar la casa a la pareja, y a ellos les pareció bien. Había previsto decirle al Shoshi que siguiera buscando, pero se sentía obligado con el propietario y tras conocer la decisión de Hiraoka le dijo: «Espero que fueras a verle para decirle que se la quedan». «Sí, al volver me detuve para decirle que se mudarán mañana». Daisuke se recostó y pensó en el futuro de la pareja, que se veía obligada a volver a establecerse en Tokio por segunda vez. Hiraoka había cambiado considerablemente desde que cogió el tren en la estación de Shimbashi 3 años antes. Al reencontrarse, descubrió a un hombre que había subido tan solo 1 o 2 peldaños en la escalera de la vida antes de tropezar y caer. Lo único bueno de todo aquello era que su ascenso no había sido demasiado alto, y eso se traducía en que no había muchas heridas que exponer a ojos de la sociedad, a pesar de algunos síntomas evidentes. Esa fue la primera impresión nada más verle. Sin embargo, consideraba los cambios que él mismo había experimentado durante ese tiempo. Se daba cuenta de que quizás
Lo que hacía era interpretar las reacciones de Hiraoka desde su propia perspectiva, y eso le obligaba a revisar su evaluación. De todos modos, cuando se acordaba de las maneras de Hiraoka, en aquella ocasión en que fue a visitarlo al hostal y salieron precipitadamente sin tan siquiera haberle invitado a pasar, se vio forzado a retomar su conclusión original. Aquel día, Hiraoka parecía un manojo de nervios. Ya fuera el viento o un grano de arena que se le había metido en el ojo, pestañeaba y levantaba las cejas sin cesar, y sus tics le hacían parecer presa de una constante irritación. Cada cosa que decía, sin importar de qué se tratara, resumaba agitación, y eso inquietaba sobremanera a Daisuke. La actitud de Hiraoka, en suma, le traía a la mente la imagen de alguien con los pulmones debilitados por el esfuerzo de luchar por flotar y nadar en una masa de gelatina. Ha perdido la paciencia, se dijo Daisuke a sí mismo tras despedirse de él en la parada del tranvía. Justo después se acordó de su mujer, a quien habían dejado sola en el hostal. Daisuke nunca se había dirigido a ella como Okusan, siempre la llamaba Michiyo-san, igual que hacía cuando aún estaba soltera. Tras despedirse de Hiraoka, valoró la posibilidad de volver al hostal para así poder tener una conversación con ella, pero por alguna razón no pudo ir. Cuando se dirigía hacia allí, retuvo sus pasos para reflexionar, y aunque no halló nada reprobable en su idea, se sintió inquieto y desistió. Pensó que si hiciese acopio de valor y coraje, podría, pero para Daisuke semejante acopio de fuerzas resultaba en un esfuerzo demasiado doloroso. Pero tampoco cuando llegó a su casa pudo calmarse, su agitación e insatisfacción no desaparecían. Salió para ir a tomar algo en alguna parte. Daisuke podía beber enormes cantidades de alcohol, y aquella noche bebió más que de costumbre. En ese momento debió de pasarme algo, pensó a la mañana siguiente. Inclinó hacia atrás la silla en la que descansaba y con relativa indiferencia se puso a examinar su sombra. ¿Quiere algo? Cada uno entró en la habitación. Se había quitado la jacama y con los tabis aún puestos, sus dedos recordetes quedaban al descubierto. Daisuke lo miró sin decir palabra. Cada uno también miró a Daisuke, y por un instante se quedó parado, completamente en blanco. ¿No me ha llamado? Oh, está bien, dijo antes de desaparecer. Daisuke no encontró nada divertido o gracioso en aquella situación. Dice que no me ha llamado, tía. Ya me extrañaba porque no había oído nada. Las palabras le llegaron desde el cuarto de estar, seguidas de las risas de Kadono y la cocinera. En ese preciso instante llegó un invitado largo tiempo esperado. Kadono fue a abrir la puerta y regresó con una expresión de sorpresa en la cara. No pudo borrarla hasta ver a Daisuke y decirle casi en susurro: «Sensei, es Oku-san». Daisuke se levantó de la silla sin decir palabra y fue al cuarto de estar. La mujer de Hiraoka tenía un pelo muy negro, que destacaba especialmente sobre su piel blanca. Su cara ovalada estaba enmarcada por unas cejas claramente definidas. Al mirarla, a uno le invadía el sentimiento de una vaga soledad, como si fuera una reminiscencia de los antiguos grabados en madera ukiyo-e. Desde su regreso a Tokio, su cutis había perdido lustre. Daisuke se asustó la primera vez que la vio en el hostal. Pensó que no se habría recuperado del largo y agotador viaje en tren y le preguntó si esa era la razón por la que parecía tan cansada. Pero ella le dijo que no, que últimamente siempre estaba así. Daisuke se conmovió. Michiyo había tenido un bebé un año después de marcharse de Tokio. El niño murió al poco tiempo y su corazón de madre quedó profundamente afectado por la pérdida. Desde entonces, a menudo estaba enferma. Al principio se quedaba en casa para intentar recuperarse, pero daba igual lo que hiciera, nada conseguía que mejorara. Al final no le quedó más remedio que ir al médico, quien le diagnosticó, aunque sin una certeza absoluta, una dolencia en el corazón con un nombre difícil de recordar. Si era el caso, sucedía que la sangre bombeada a las arterias no hacía bien la circulación en retorno. Era una enfermedad crónica con escasas expectativas de curación completa, veredicto que alarmó a Hiraoka. Él se esforzó al máximo para que su mujer se recuperase, y a finales de año pareció recobrar el ánimo. Hubo días incluso en los que su cutis resplandecía con su antiguo fulgor, y se sentía animada, pero de pronto, un mes antes de volver a Tokio, sufrió una recaída. El dictamen del doctor fue que en aquella ocasión no era debido a su corazón. Indudablemente nunca llegaría a estar muy fuerte, pero no había empeorado. No se apreciaban signos de mal funcionamiento en las válvulas. Eso es lo que Michiyo le dijo a Daisuke. Él la miró y se preguntó si la causa última de su estado no estaría motivada por alguna preocupación más profunda. Los párpados de Michiyo dibujaban dos hermosas líneas una sobre la otra, marcando un nítido pliegue, y hacían de sus ojos un contorno largo y estrecho, que cada vez que se fijaban en algo se agrandaban considerablemente.
Daisuke atribuía ese efecto a su iris. Cuando estaba soltera, él observaba a menudo ese movimiento concreto de sus ojos, y aún lo recordaba perfectamente. Cuando quería recordar su cara, esos ojos negros desdibujados por la niebla del olvido se le aparecían inmediatamente, antes incluso de que lo hiciera el resto de la cara. Al entrar en el salón, Michiyo se sentó frente a Daisuke. Puso sus encantadoras manos una sobre la otra y las apoyó sobre su regazo. En la que quedaba debajo llevaba una sortija, y en la de arriba también. Este último era un diseño moderno, y tenía una enorme perla engastada en una estrecha montura de oro. Era un regalo que Daisuke le hizo 3 años antes para felicitarla por su matrimonio. Michiyo levantó la cara. Daisuke reconoció al instante aquella mirada y parpadeó sin querer. Ella había previsto ir a verle con Hiraoka el día después de su llegada, pero no se sintió bien, y decidió no ir a ninguna parte. Al final no le quedaría más remedio que ir ella sola a visitarle, dijo. Ese día estaba a punto de... Se detuvo de repente. Después, como si lo hubiera recordado en ese mismo instante, se disculpó por lo mal que lo habían recibido el día en que Daisuke fue a visitarlos al hostal. Deberías haberte quedado a esperar, dijo con gracia femenina. Su tono era apagado, pero era lo habitual en su voz, y a Daisuke le trajo recuerdos del pasado. Hiraoka parecía muy ocupado. Sí lo estaba, pero no pasa nada. En cualquier caso, deberías haberte quedado. No tienes por qué ser tan reservado. Daisuke quiso preguntarle si había sucedido algo entre ellos, pero al final descartó la idea. En condiciones normales le habría preguntado si la estaba reprendiendo por algo, pues tenía la cara roja. ¿Qué habría hecho? Su relación era lo suficientemente estrecha como para permitir esas confidencias, pero tenía la impresión de que su conversación en ese momento no era sino un doloroso esfuerzo por ocultar una situación embarazosa, y no tuvo la valentía suficiente de bromear sobre aquello. Daisuke encendió un cigarrillo y se lo colocó en los labios, recostándose sobre la silla para intentar descargar un poco de la tensión. Hace tanto tiempo, ¿por qué no salimos a comer algo? Pensó que su propuesta le ofrecería un cierto consuelo a Michiyo. No, gracias, hoy no. No puedo quedarme mucho, respondió con un destello en su sonrisa. Vamos, anímate. Daisuke levantó las manos y las colocó detrás de su cabeza. Al entrelazar los dedos la miró. Ella se inclinó y se sacó un pequeño reloj del lobby. Cuando Daisuke le compró el anillo, Hiraoka le compró el reloj. Recordaba aquel día en que después de comprar juntos los regalos en la misma tienda, intercambiaron miradas de complicidad y se rieron al salir del establecimiento. Vaya, son más de las 3. Pensé que eran las 2. Tengo que ir a un par de sitios antes de volver, dijo como si se justificara a sí misma. ¿Tanta prisa tienes? Sí, me gustaría volver lo antes posible. Daisuke soltó sus manos y dio unos golpecitos al cigarrillo, para sacudirle la ceniza. Te has vuelto muy hogareña en los últimos 3 años. Supongo que no se puede hacer nada para remediarlo, dijo riendo. En su tono había un punto de amargura. Pero es que nos mudamos mañana. La voz de Michiyo se animó inesperadamente. Daisuke había olvidado por completo la mudanza. Atrapado por su encantador tono de voz, le siguió ingenuamente la corriente. Entonces, ¿vendrás otra vez a visitarme cuando te hayas mudado? Pero... empezó Michiyo. No sabía qué responderle, y podía leerse la confusión en su cara. Inclinó la cabeza y después alzó el rostro, cubierto completamente por un tono carmesí apenas perceptible. En realidad, he venido a pedirte un pequeño favor. La intuición de Daisuke lo iluminó de inmediato y supo de qué se trataba. De hecho, desde que Hiraoka regresó de Kioto, inconscientemente se había resignado a enfrentarse con esa situación algún día. ¿De qué se trata? No temas, dímelo. ¿Podrías prestarnos algo de dinero? Las palabras de Michiyo eran tan cándidas como las de un niño, y sus mejillas estaban sonrojadas. A Daisuke le pareció que la situación de Hiraoka debía ser realmente desesperada si se veía obligado a enviar a su mujer y someterla a una experiencia tan humillante. Escuchó su historia y descubrió que no se trataba de dinero para la mudanza o para los gastos ocasionados por la nueva vivienda. Desde que dejaron la sucursal, arrastraban consigo 3 deudas y debían ofrecer frente a cada una de ellas inmediatamente. Hiraoka dio su palabra de que en un plazo no superior a 1 semana tras su regreso a Tokio la satisfaría. Por alguna razón, no podía retrasar más su liquidación. Ese era el motivo por el que Hiraoka se afanase de aquí para allá desde su regreso, tratando de reunir la suma, aunque aparentemente sin haberlo logrado. Por eso no le quedó más remedio que enviar a Michiyo a pedir ayuda a Daisuke.
¿Se trata de lo que le pidió prestado el director de la sucursal? No, ese dinero podemos devolverlo más adelante, pero si no hace algo ahora de forma inmediata, podría afectar nuestros planes aquí. Daisuke la creyó. Cuando le preguntó por el importe, resultó que se trataba tan solo de 500 yenes. Menuda nimiedad, pensó, a pesar de que ni él mismo disponía de un céntimo para prestarle. En ese momento tomó conciencia de su propia realidad. Aunque en apariencia nunca había tenido dificultades con el dinero, de hecho tenía bastantes limitaciones a la hora de disponer de él. ¿Y cómo ha adquirido esa deuda? Cuando pienso en ello me siento miserable. Enfermé y se puede decir que fue culpa mía. Pero... así que son los gastos derivados de tu enfermedad. No, hay un límite de lo que puedes gastar en médicos y medicinas. Michiyo no explicó nada más. Tampoco Daisuke tuvo el valor de preguntarle. Cuando la miró a la cara, sintió una indefinida inquietud por su futuro.